En un pequeño prisma de arcilla, escrito con la misma mano que copió nombres y cifras siglos después, hay una línea que divide dos mundos. Antes de esa línea aparecen reyes que, según el registro, gobernaron decenas de miles de años. Después de ella, la cronología se vuelve humana, reconocible, nombres que podemos vincular con ciudades, con ruinas, con capas arqueológicas. Entre ambas mitades hay una frase breve y lacónica. Entonces el diluvio barrió todo. Esa inscripción es la Sumerian King List, y esa raya, más que una coma en una cronología, actúa como un límite que obliga a preguntarnos ¿qué fue lo que desapareció? El prisma Weld Blundell, hoy en el Ashmolean Museum, no es una pieza literaria elegante ni un poema exaltado. Es un inventario con desperfectos, tachaduras y correcciones, escrito con tono administrativo. Su valor no reside solo en los nombres que enumera, sino en la continuidad formal, el mismo tipo de copia, el mismo formato, las mismas convenciones numéricas, antes y después de la línea del diluvio. Otros fragmentos complementan ese testimonio. Las tabletas catalogadas como K11261 y K3375 en el British Museum, la lista real de Turín en el Museo Egipcio de El Cairo, una tablilla de Uruk conocida como V9408 y piezas conservadas en la Yale Babylonian Collection como YBC-BC 4644. Todas son eslabones de una cadena documental que cruza siglos. Los arqueólogos y epigrafistas que trabajaron con estas piezas, desde Ormuzd Rassam y George Smith, hasta Leonard Woolley y Hermann Hilprecht, notaron algo que aún hoy nos inquieta. No estamos frente a relatos dispersos o folclor suelto, sino ante registros con fórmula, número y administración. Lo que llama la atención de inmediato es la matemática. El sistema numérico sumerio se apoya en la base sexagesimal, la que nos legó los 60 minutos y los 360 grados, y dentro de ese universo aparece una unidad recurrente, el Sar, que equivale a 3600 años. Los reinados antidiluvianos del King List no son cifras redondas al azar, con frecuencia aparecen como múltiplos exactos del Sar, 28.800, 36.000, 43.200, cifras que no responden a capricho literario, sino a un aparato conceptual numérico estructurado. Esa precisión sugiere que quienes compusieron y copiaron esas líneas pensaban en escalas de tiempo operativas, no únicamente en metáforas indeterminadas. ¿Significa eso que debemos tomar a rajatabla que alguien vivió 28.800 años? No necesariamente. Aquí es donde el análisis requiere cuidado. Las cifras pueden ser simbólicas, estructurales o cronológicas en sentido que no coincide con nuestra noción moderna de años, pero es imposible ignorar que la repetición de múltiplos del Sar apunta a una intención matemática, a un sistema de cómputo compartido. Esa convención numérica nos dice que la transmisión no fue improvisada. Hubo técnica y tradición. Tras la línea del diluvio, la tonalidad cambia. Los reinados dejan de ser monstruosamente largos y pasan a duraciones plausibles dentro de una historia plausible. Algunos nombres que aparecen en estas listas, Gilgamesh por ejemplo, se corresponderán con capas arqueológicas de Uruk y con tradiciones literarias posteriores. La misma mano que consignó la larguísima sucesión antediluviana parece haber seguido copiando, y la continuidad formal plantea una contrariedad. Si el copista produce ambas mitades con el mismo alfabeto y la misma práctica, ¿por qué aceptar la segunda como historia verificable y descartar la primera como simple mito? Esa pregunta, en apariencia simple, abre la puerta a interpretaciones radicales. Antes de avanzar, conviene señalar algo importante. Cuando en este video hablamos de los dioses que descienden del cielo, o de nombres como Enlil, Enki o Ninson, no estamos afirmando la presencia física de seres no humanos. Hablamos de cómo los antiguos registran experiencias, autoridades y sucesos. El término Anunnaki, que hoy se usa con mucha liviandad en debates públicos, es una lectura acadiana moderna de la lista de dioses sumerios. Según algunas interpretaciones contemporáneas, los pasajes que hablan de descendientes del cielo podrían leerse como referencias a agentes no humanos o semidivinos que intervinieron en la organización social. Esa lectura existe,
y es coherente con ciertos pasajes textuales, pero debe ser marcada como especulativa, una posible interpretación entre varias, no una conclusión probada. Si nos detenemos en el propio lenguaje de las tablillas, detectamos un cambio conceptual en la realeza y en la relación entre humanos y lo divino. Antes del límite, la autoridad aparece como inherente, casi orgánica. Nam Lugal, la ley o el designio del rey, se considera una cualidad concedida directamente desde lo alto. Después del límite, la gobernanza es mediada. Las fórmulas incorporan una relación más institucionalizada con lo divino, dingir más posesivo, deitualización de la autoridad, mediadores sacerdotales que interpretan señales. En términos narrativos, hay una transición desde una presencia que habla y actúa directamente a una presencia que requiere intérpretes, signos y especialistas humanos para hacerse efectiva. Eso se refleja también en la materialidad. En Eridu, las capas más tempranas muestran construcciones que ya son sorprendentes en técnica y organización. Las excavaciones han puesto al descubierto templos con sucesivas plataformas de adición, niveles de construcción que implican planificación y mano de obra coordinada. En Uruk, las tabletas administrativas de las fases tempranas, como la W9408, revelan ya un uso funcional de la escritura, contabilidad, listas, unidades de ración. No estamos en la etapa de garabatos aislados. La escritura es una tecnología plenamente operativa. Esa pericia técnica, en arquitectura y en registro, parece coexistir con relatos que hablan de reyes de duración inmensa. Estamos ante una memoria relativamente reciente de una realidad antediluviana o ante una elaboración mítica que legitima el presente. Es aquí donde las comparaciones cruzadas cobran fuerza. En Egipto, el Canon Real de Turín, así como testimonios de Manetón conservados en fragmentos, ofrecen patrones parecidos. Longitudes de reinado extraordinarias en los periodos remotos que se acortan con el tiempo. En la tradición hebrea, el Génesis conserva genealogías cuyas edades decrecientes recuerdan, en cierto registro, esa misma pendiente. No se trata de una coincidencia exacta en números, pero sí de una recurrencia cultural. Muchas tradiciones toman distancia entre una edad mítica de longevidad y una etapa histórica de mortalidad humana. Eso sugiere una estructura mental compartida que podría operar sobre distintas memorias culturales, una narrativa de origen en la que lo divino o lo excepcional se retira y la condición humana se instala. Pero volvamos a las tablillas y a los indicios más concretos que permiten leer la línea como algo más que una metáfora. Primero, la continuidad formal del escribe, la misma plantilla de copia para ambas mitades. Segundo, la precisión numérica de los reinados antedilurianos, múltiplos del zar, que implican cálculo intencional. Tercero, la conservación administrativa, listas, nombres de ciudades y unidades de medida que funcionan de manera coherente con prácticas que llegaron hasta la Uruk más tardía. Estos tres elementos, forma documental, cálculo sistemático y eficacia administrativa, generan una tensión hermenéutica. Si tenemos un registro administrativo coherente que conserva memoria de un límite y que lo hace con detalles cuantitativos, la hipótesis de que ese límite refiere a un cambio real en el orden social o cosmológico gana plausibilidad. Aquí vale detenerse un momento para recordar a quien trabaja en los museos y las instituciones. Las piezas que mencionamos no son ficciones de Internet. El Welt Bloom del Prism está catalogado y accesible. Las tabletas K11261 y K3375 forman parte de las colecciones del British Museum. La Canon de Turín es custodiado en el Museo Egipcio. La W9408 se asocia con Uruk y la YBC4644 con la colección de Yale. Nombres y referencias existen porque historiadores y arqueólogos han podido cotejar soportes y estratigrafías. Esa factualidad de los soportes obliga a una lectura seria, más allá de la tentación de explicar todo por mito o todo por invención. Sin embargo, cualquier salto interpretativo debe ser cuidadoso. La arqueología nos dice que hubo eventos climáticos de gran alcance en el final del Pleistoceno, el Younger Dryas, por ejemplo, que alteraron ecosistemas, costas y rutas humanas. En algunas regiones hay depósitos que podrían corresponder a episodios de inundación local o a cambios rápidos. La correlación entre un evento geoclimático y una memoria cultural de diluvio es tentadora, pero correlación no es causalidad automática.
La evidencia sedimentológica debe ser leída en contexto con la estratigrafía de las ciudades, la datación por radiocarbono y la distribución de materiales. Aún así, la posibilidad de que una o varias catástrofes hayan fragmentado estructuras sociales complejas es una hipótesis legítima que merece atención. Mientras revisamos hechos y probabilidades, aparece una pregunta que nos arrastra hacia la frontera entre erudición y conjetura. ¿Qué significa, desde el punto de vista humano, que un poder deje de hablar directamente? En las antiguas inscripciones hay frases que eluden la mera anécdota y describen un desplazamiento en la experiencia religiosa. Donde antes la voz divina podía ser percibida sin mediadores, luego emergen técnicas de interpretación, divinación, exspici, y oficios especializados que median entre la ciudad y lo trascendente. Ese cambio no es únicamente ritual. Supone una reconfiguración del poder. La legitimidad ya no es un atributo dado de modo inmediato, sino una condición administrada. Si se toma en serio esta lectura textual, la línea en la King List no solo marca un cataclismo físico, podría señalar una alteración profunda en la forma en que la sociedad se organiza y reproduce autoridad. Y entonces volvemos al título que nos trajo hasta aquí. La idea de que los textos sumerios revelan lo que ocurrió antes de que los Anunnaki llegaran a la Tierra. Conviene separar dos cosas. Por un lado, los textos sumerios registran episodios de un pasado que la propia sociedad consideró relevante. Por otro, Anunnaki es una etiqueta que, usada hoy, implica una lectura antropológica contemporánea. Aquellos que, según algunas lecturas, ejercieron autoridad desde una condición no plenamente humana. Si interpretamos los pasajes de Descenso de los cielos como descripción de la llegada de agentes diferentes, ya sean concebidos como dioses, seres celestiales o élites tecnológicamente superiores desde la perspectiva de los antiguos, esa lectura puede articularse con al menos 3 líneas de evidencia textual y material: la formalidad administrativa y la continuidad del manuscrito, la precisión numérica que sugiere una concepción deliberada del tiempo y el cambio en la configuración de la autoridad religiosa e institucional. Si este argumento despierta su curiosidad hasta aquí, acompáñenos. Hay mucho más por analizar. Antes de seguir, si te interesan los misterios documentales y quieres que profundicemos en las tabletas concretas y en las capas arqueológicas de Eridu y Uruk, suscríbete y deja un like. Tu apoyo nos permite examinar con calma cada pieza y cada dato. Con ese pequeño compromiso del espectador, retomemos la investigación. Conviene acercarse a algunos nombres y fragmentos para entender la textura de lo que está registrado. La King List menciona a Alulim y a Alalgaga como reyes antidiluvianos. Más adelante figuran Enmenluana y otros que, en conjunto, acumulan reinados que se miden en Sar. En el corpus épico aparece Gilgamesh, figura que transita entre lo mítico y lo arqueológico. En ciertas tablillas, el personaje está ligado a Uruk y a tradiciones que sobrevivieron en inscripciones administrativas y literarias. Utnapishtim, en la tradición epopéyica, el personaje que sobrevive al diluvio, también basta como punto de contacto entre la epidauria mítica y la memoria histórica. Los nombres divinos, Enki, Enlil, Ninson, Lugalbanda, funcionan como ejes de una cosmología que, cuando cambia su forma de comunicarse con lo humano, modifica la legitimidad del poder. A nivel institucional, la evidencia material es el complemento necesario. Las plataformas de Eridu muestran etapas de construcción que demandaron coordinación a escala urbana, control de recursos, administración de mano de obra, almacenamiento, redistribución. Las tabletas administrativas de la primera Uruk registran raciones y bienes. La escritura ya opera como herramienta de gobierno. Ese cuadro encaja mejor con la idea de una sociedad compleja, capaz de articular recursos y conocimientos técnicos. La pregunta que persiste es ¿por qué? Si la técnica y la administración eran tan avanzadas, la memoria documental también preserva relatos de una autoridad de otra categoría, una autoridad que, según las listas, se retira o desaparece. Es en este punto donde conviene esbozar, con prudencia, las interpretaciones que suelen proponerse. Una primera vía ve las listas como metáforas socioculturales, una forma de narrar el paso desde un tiempo fundacional y mítico hacia la historia cotidiana. La larga duración de los reyes antediluvianos legitima el presente al enmarcarlo como una continuidad desde lo remoto. Una segunda vía propone memoria de una civilización humana avanzada, hoy perdida en gran parte, cuya capacidad técnica y administrativa fue mayor de lo que suponen los restos conservados. Un cataclismo habría borrado muchísima traza material, dejando empero recuerdos administrativos y números que los copistas posteriores mantuvieron.
Una tercera vía, más controvertida, lee los textos como testimonios de agentes no humanos o semidivinos, aquellos que la cultura contemporánea ha etiquetado con la palabra Anunnaki, que habrían intervenido en la creación de reinos y estructuras sociales. Cada una de estas lecturas tiene sus apoyos y sus problemas. Ninguna por sí sola resuelve todos los datos. Antes de entrar en la discusión de pros y contras, hay 3 detalles técnicos que conviene subrayar porque sostienen parte del andamiaje argumental. Primero, la regularidad numérica. Cuando las cifras obedecen a la multiplicidad del SAR, no estamos frente a azar absoluto. Hay un patrón de intención. Segundo, la continuidad documental. El hecho de que los escribas copien una lista con el mismo formato antes y después del diluvio refuerza la idea de que el umbral no fue inventado por un redactor tardío sin acceso a la tradición. Hubo conservación deliberada. Tercero, la transformación institucional. La arqueología muestra una evolución en el papel del templo y en el ejercicio del poder que coincide, de modo inquietante, con el punto de quiebre de las listas. Todo esto crea una acumulación de razones por las que la hipótesis de una ausencia real, algo que dejó de estar presente y que antes estructuraba la sociedad, merece discusión seria. Pero la historia de las ideas modernas también nos exige distinguir evidencia directa de inferencia. Decir que la línea revela lo que ocurrió es un modo enfático de hablar. Decir que los textos sugieren o indican es más cercano a lo que el conjunto documental permite sostener con rigor. Mientras barajamos esos matices, conviene traer a la mesa algunos pasajes parafraseados que ilustran la formulación original sin forzarla. La King List, en sus líneas, coloca la frase que marca la transición. Después, el reinado descendió del cielo. Luego el diluvio barrió todo. Esas palabras no son un tratado científico, pero tampoco son un simple cuento. Funcionan como un corte narrativo, y los cortes narrativos definen memoria colectiva. La pregunta es, ¿qué tipo de memoria? ¿Una memoria de pérdida material? ¿Una memoria de delegación de autoridad? ¿Una memoria que preserva la idea de que lo extraordinario una vez estuvo presente y luego se retiró? A estas alturas, la discusión puede bifurcarse en 2 vías, la erudita y la especulativa. La erudita exige cotejar cada tablilla, verificar estratos, comparar dataciones y someter los números a análisis de coherencia interna. La especulativa permite ensamblar una panorámica narrativa que relacione autoridad, técnica y catástrofe. En este vídeo queremos caminar entre ambos terrenos, cuidar la documentación y a la vez abrir la capacidad de imaginar hipótesis razonadas, no por fantasía, sino por método. Cuando un corpus administrativo consistente conserva una marca tan clara de discontinuidad, debemos tanto desentrañar su contexto arqueológico como explorar las implicaciones de su lectura. Al terminar este tramo de evidencias y preguntas, lo que nos queda es un hecho documental incontestable y una interpretación que se bifurca. El hecho, las listas existen, con su línea y sus cifras. Las piezas físicas están en museos reconocidos. Los métodos numéricos son discernibles. La interpretación, varias posibles vías para entender qué representó esa línea en la conciencia antigua. Y la tensión, entre la precisión administrativa y la narrativa de pérdida. En este momento, antes de avanzar hacia la comparación más profunda con Egipto y la Biblia, y antes de trazar de manera más detallada las ventajas y los límites de cada hipótesis interpretativa, conviene detenerse. Porque en el siguiente tramo debemos entrar en lo que algunos investigadores consideran el núcleo del problema: cómo conciliar la precisión matemática del registro con la dimensión simbólica del reinado antidiluviano, y qué 3 argumentos textuales y arqueológicos podrían sostener una lectura que identifique a los que descendieron del cielo con agentes no humanos o semidivinos. Para eso revisaremos con lupa fragmentos concretos, analizaremos las prácticas rituales que emergen después de la línea y exploraremos la arqueología de Eridu y Uruk con atención estratigráfica. Antes de continuar, recuerda que si te interesa que profundicemos en esos fragmentos, que citemos y analicemos tabletas en particular, que comparemos la King List con el Canon de Turín y con las genealogías bíblicas, puedes dejar un comentario indicando cuál de las 3 hipótesis te resulta más plausible. En la siguiente sección entraremos en el detalle de las tabletas, examinaremos las pruebas que suelen citarlas como soporte para la lectura Anunnaki y sobre todo aclararemos hasta qué punto esa lectura es una interpretación moderna compatible con los datos y en qué punto cruza la frontera hacia la conjetura sin pruebas directas.
Examinemos ahora, con lupa, las tabletas y fragmentos que suelen invocarse cuando se intenta sostener la lectura de que los textos sumerios registran algo anterior a la llegada o el asentamiento de quienes algunos hoy llaman Anunnaki. No repetiré lo que ya señalamos sobre la King List, en cambio, me detendré en los artefactos concretos y en los pasajes que generan las inferencias más controversiales, y luego valoraremos hasta qué punto esas inferencias se sostienen frente a explicaciones alternativas. Comencemos por el Weld Blondel Prism, Ashmolean Museum. Su valor no es solo literario, es documental. El prisma reúne múltiples versiones de la King List en un solo objeto y exhibe en su composición la práctica del copista, columnas, rúbricas, correcciones. Esa continuidad formal entre secciones que corresponderían a épocas muy distintas obliga a preguntarse por la cadena de transmisión. Si la misma plantilla administrativa consignó nombres antidiluvianos y nombres cuya historicidad puede verificarse arqueológicamente, entonces hay una política editorial o una tradición de memoria que preservó un esquema cronológico concreto. Eso abre dos líneas. O bien la tradición guardó una memoria que consideraba veraz, o bien fue conservada como mito institucional por su valor legitimador. En cualquier caso, el prisma es un testigo físico de continuidad. Las tabletas K11261 y K3375, British Museum, fragmentos que a veces se citan como versiones locales o paralelas de la lista real, aportan variantes textuales y permiten observar la circulación del material. La existencia de múltiples copias en diferentes colecciones implica que la afirmación sobre el umbral no fue un único error o invención, sino un motivo textual reproducido. La U94008, asociada a Uruk, y la YBC 4644, Yale Babylonian Collection, forman parte del repertorio de tabletas administrativas y literarias que muestran una sociedad con escritura plenamente funcional desde fases tempranas. No es poca cosa. La escritura, usada para contabilidad y raciones, aparece ya configurada como instrumento de gobierno y, simultáneamente, como soporte para relatos de origen. Al acercarnos a pasajes concretos, conviene distinguir tres tipos de evidencia textual que alimentan la hipótesis de una intervención o presencia no humana o semidivina, lenguaje de descenso, marcadores de legitimidad otorgada y testimonios de ruptura. Veamos cada uno con más detalle. Primero, el lenguaje de descenso. En varios textos sumerios, el motivo según el cual la realeza o la autoridad desciende del cielo es explícito o implícito. Esa expresión puede entenderse de múltiples formas, como una metáfora teológica, la legitimidad proviene de lo sagrado, como un símbolo de ascendencia sobrenatural, o como un recuerdo de una llegada real de agentes que, desde la perspectiva humana, vinieron desde arriba. Cuando los textos usan fórmulas que literalizan ese descenso, no solo metafóricamente, sino en el marco de una narrativa donde lo que viene de los cielos modifica la política, algunos intérpretes modernos leen allí la huella de encuentros con agentes diferentes a los humanos. Es una lectura posible, pero debe ser calificada. Los antiguos hablaban en términos cosmológicos para explicar cualquier origen excepcional. Por tanto, la literalidad moderna no se impone sin más. Segundo, los marcadores de legitimidad. Antes de la línea, la realeza se describe con términos que conllevan una autoría casi ontológica. El rey es rey por un don que le viene desde lo alto. Después, la legitimidad se administra, se comparte y se interpreta. Aparecen oficios de interpretación, sacerdotes, adivinos, especialistas y fórmulas que enlazan el poder con rituales. Este desplazamiento es corroborado por la arqueología ritual y por los textos que describen prácticas como la extispicia, divinación por vísceras o la consulta de signos. Si en un momento la autoridad se percibe como emanación directa y después se vuelve mediada, algo en la experiencia religiosa y política ha cambiado. ¿Qué implica eso? Podría implicar la desaparición real de aquellos agentes cuya sola presencia garantizaba la legitimidad. O bien, podría tratarse de una evolución ideológica donde el sacerdocio reorganiza el monopolio del sentido. El dato es real, su interpretación es múltiple. Tercero, los testimonios de ruptura. La frase «entonces el diluvio barrió todo»
parafraseada, funciona como punto de quiebre. Esa afirmación, repetida en varias tradiciones antiguas con variantes, funciona como marcador de discontinuidad. La arqueología aporta un contexto. En el tránsito del Pleistoceno tardío al Holoceno hay eventos climáticos complejos, el Younger Dryas, variaciones del nivel del mar, movimientos sedimentarios, que habrían provocado reconfiguraciones demográficas y económicas. En sitios como Eridu y Uruk se observan capas de ocupación interrumpidas, reconstrucciones masivas y cambios en las prácticas constructivas. Todo ello podría encajar con la memoria de un evento traumático que desorganizó sistemas políticos complejos. Pero de nuevo, correlación no es identidad automática. Cada estrato y cada datación requieren cotejo preciso. Antes de proseguir hacia la síntesis interpretativa, conviene detener el análisis técnico en la unidad SAR y en el sistema sexagesimal, porque gran parte del argumento numérico depende de comprender por qué los reinados antidiluvianos aparecen como múltiples exactos de 3600. El SAR, en la concepción mesopotámica, opera como una medida de tiempo que excede la experiencia humana cotidiana. Es una unidad propia del cómputo cosmológico. Cuando los listas entregan duraciones como 28.800 o 43.200, no están simplemente sumando años en el sentido moderno, están emplazando reinos en una escala que se corresponde con ciclos mayores. Desde la perspectiva de un historiador de la ciencia, esto evidencia una cosmovisión que integra astronomía, cronometría ritual y memoria política. Dicho de otro modo, la presencia de SAR sugiere conocimiento de un dispositivo numérico sistemático, no de una fabulosa improvisación. Pero esto no obliga a tomar esos números como cronologías literales de vidas humanas. Más bien, nos señala que el cómputo temporal de la cultura era sofisticado y estaba dispuesto a representar el pasado en términos que hoy resultan extraños. Llegado a este punto, propongo aplicar el pequeño bloque de método que convenimos antes. ¿Por qué esta lectura? Es decir, ¿por qué algunos investigadores sostienen que los textos podrían estar hablando de agentes no humanos o semidivinos que tuvieron un papel fundacional? Señalo aquí los apoyos más citados y acto seguido las reservas. ¿Por qué esta lectura? 1. El verbo y la imagen del descenso. Múltiples pasajes usan lenguaje que describe la llegada o la presencia de quienes gobiernan desde arriba. Quien lee de forma antropológica puede interpretar ese verbo como metáfora. Quien lo lee desde la hipótesis de agentes externos lo entiende como registro de un encuentro. La evidencia textual existe, su interpretación es la que varía. 2. La discontinuidad en la experiencia religiosa y política. El paso de una legitimidad inmediata a una mediada coincide con la supuesta retirada de quienes otorgaban esa legitimidad. Si algo dejó de presentarse en la experiencia cotidiana, sea un patrón de liderazgo, una presencia material o un acceso directo a la autoridad, las instituciones se reorganizan. Ese dado empírico subraya la posibilidad de que algo real, y no solo simbólico, desapareciera. 3. La conservación administrativa y la precisión numérica. Si tanto los nombres como las cifras y las plantillas se conservan con fidelidad, entonces la tradición no pareció tratar esos datos como meras invenciones sin fundamento. La repetición de múltiplos del SAR es demasiado sistemática para ser explicada con facilidad por el solo deseo de embellecimiento literario. Reservas y límites metodológicos. 1. El lenguaje cosmológico de las culturas antiguas está por definición cargado de metáfora. Decir descendió del cielo no prueba la materialidad del descenso, prueba únicamente que la sociedad concebía el origen de la autoridad en términos superiores. 2. La ausencia de evidencia material explícita que documente seres de otro tipo, herramientas, restos biológicos no humanos, estructuras tecnológicas incoherentes con la época, limita la hipótesis que postula agentes físicamente distintos. La arqueología hasta ahora provee estructuras, objetos y prácticas humanas que pueden explicarse en términos sociales. 3. La interpretación debe respetar el principio de economía explicativa. No inventemos causantes extraordinarios cuando causas internas, crisis ecológicas, redistribuciones de poder, innovaciones tecnológicas pueden explicar la misma secuencia de datos.
Con estas cautelas en mente, avancemos en la comparación intercultural. Veremos hasta qué punto la recurrencia de un patrón, edad mítica seguida de edad histórica, sugiere una memoria común de pérdida o simplemente respuestas diferentes a un mismo problema humano. En Egipto, el Canon Real de Turín, Museo Egipcio El Cairo y las tradiciones de Manetón conservadas en fragmentos exhiben una genealogía con reinados largos en el pasado remoto que se acortan con el tiempo. Manetón, cronista de época ptolemaica, recopila listas que no son idénticas a las sumerias, pero sí comparten la misma arquitectura narrativa, una época donde la duración de la realeza parece sobrehumana y una posterior de mortalidad estándar. La lectura de Manetón no es científica, es política y religiosa. No obstante, su persistencia sugiere que distintas civilizaciones desarrollaron formatos para articular la transición desde lo excepcional a lo cotidiano. En el caso hebreo, las edades en el Génesis, patriarcas que viven centenares de años y una progresiva reducción de la longevidad, exhiben una dinámica paralela. ¿Significa esto que hubo una única causa material? No necesariamente. Puede indicar más bien un esquema mental que funciona bien para negociar legitimidades. Si el pasado es extraordinario, el presente resulta más fácilmente legitimable como continuidad degradada pero heredera. Comparar no es igualar, sin embargo. Las prácticas administrativas mesopotámicas, con su uso temprano de la escritura para contabilidad, ejemplificadas por tabletas Uruk como la W9408, muestran una institucionalización de la memoria y del dato que no siempre tiene paralelo perfecto en otras tradiciones. Allí donde Egipto desarrolló una cronología real con otros soportes y la tradición hebrea priorizó genealogía teológica, Mesopotamia plasmó una secuencia que combina lo administrativo, lo épico y lo genealogista en una sola lista. Eso explica, en parte, por qué la King List genera lecturas tan variadas. Es una pieza híbrida entre archivo y mito. Sigamos ahora con la arqueología de Eridu y Uruk, porque la materialidad aporta matices que son imposibles de ignorar. En Eridu, las fases más tempranas muestran estructuras complejas, plataformas superpuestas, fases de reedificación y depósitos que evidencian control técnico sobre recursos como adobe, piedra y sistemas de drenaje. Las excavaciones han revelado además ofrendas y prácticas rituales que permiten sostener que el templo jugaba un papel central en la organización urbana. Uruk, por su parte, entrega muestras claras de escritura funcional desde fases arcaicas, cantidades registradas, logísticas de ración y mecanismos de control. En la estratigrafía de ambas ciudades se detectan episodios de destrucción, abandonos parciales y procesos de reconstrucción en momentos que algunos arqueólogos han vinculado cronológicamente con cambios ambientales o con movimientos poblacionales. Una lectura posible unifica esos datos de la siguiente manera. Antes del umbral, habría existido una forma de orden donde la legitimidad era inmediata y la infraestructura social dependía de patrones de control que por alguna razón dejaron de operar. Tras el umbral, la continuidad administrativa se mantuvo, pero la experiencia religiosa y la gestión del poder cambiaron. Esa narrativa respeta tanto la evidencia textual como la material. Ahora bien, esa narrativa no obliga a postular agentes no humanos. Puede ser el resultado de rupturas internas, guerras, crisis hídricas, realineamientos de élites, que produjeron la misma apariencia de retirada desde la perspectiva del pueblo. Volvamos por tanto a las tres interpretaciones canónicas y sometámoslas a un examen de pros y contras, poniendo en relación los datos que hemos revisado. Interpretación 1. Mito/metáfora sociocultural. Pros. Explica la recurrencia de un esquema narrativo en culturas diversas. Respeta la función legitimadora del pasado. Evita postulados extraordinarios no requeridos por los datos. Contras. No da cuenta con facilidad de la precisión numérica del zar, ni de la continuidad formal de los escribas. Puede subestimar la relación entre memoria y eventos materiales. Interpretación 2. Memoria de una civilización humana avanzada perdida. Pros. Puede conciliar la presencia de escritura administrativa temprana, estructuras complejas y una posteridad que conserva cifras y nombres. Ofrece un espacio para explicar la precisión numérica como herencia de una práctica técnica real. Contras. Exige un grado de invisibilidad arqueológica que hoy está en disputa. Supone que buena parte de una civilización pudo haberse borrado por catástrofe sin dejar rastros claros, algo posible, pero que requiere pruebas sedimentológicas y contextuales contundentes.
Interpretación 3. Presencia de agentes no humanos o semidivinos. Lectura contemporánea etiquetada como Anunnaki. Pros. Ofrece una explicación para la sensación de otro orden que la tradición conserva. Articula el paso de una legitimidad inmediata a una mediada como consecuencia de la retirada de quienes otorgaban autoridad por presencia. Contras. Carece de evidencia material directa que confirme la corporeidad u ontología distinta de esos agentes. Depende fuertemente de una lectura literal del lenguaje cosmológico. Puede ser epistemológicamente más costosa que las alternativas al exigir causas extraordinarias. A partir de aquí conviene insertar una pausa crítica. ¿Qué tipo de evidencia material reforzaría la tercera hipótesis? Serían necesarios hallazgos que no encajaran en la secuencia conocida de tecnología y biología humanas, restos orgánicos no humanos en un contexto seguro, artefactos cuya manufactura excediera la capacidad tecnológica plausible para la época, o inscripciones que describan con detalle interacción física, no simbólica, entre humanos y agentes radicalmente distintos. Hasta la fecha, ese tipo de evidencia no es público, cotejado y aceptable dentro del corpus arqueológico estándar. Por eso la lectura Anunnaki permanece en buena medida en el terreno de hipótesis interpretativa, coherente con ciertos pasajes, pero no verificada por material de naturaleza extraordinaria. Dicho eso, no es irrelevante recordar que la etiqueta Anunnaki es moderna, proviene de exégesis acadiana de grupos de dioses sumerios. Su uso en debates contemporáneos implica un traslado semántico que añade connotaciones modernas, por ejemplo la idea de intervinientes con capacidades tecnológicas superiores. Las tablillas hablan de dioses y semidioses en términos que eran coherentes con la cosmología antigua. Traducir eso hoy como visitas de seres de otro mundo es un puente interpretativo que debe ser explicitado y justificado, no asumido. Exploremos ahora una vía intermedia que algunos investigadores privilegian, la hipótesis de élites no humanizadas o élite transformadora. Esta propone que los relatos de descendimiento del cielo y la sensación de legitimidad inmediata pueden referirse a grupos humanos que por su dominio de saberes, rituales o tecnologías poco comprendidas por la mayoría, fueron percibidos como cercanos a lo divino. Es decir, la otredad no sería ontológica, sino social y cognitiva. Tal enfoque conserva la mayor parte de la evidencia textual, el lenguaje de descenso, la retirada de una presencia visible, sin exigir una corporeidad distinta ni una tecnología imposible. Al tiempo, permite explicar por qué la memoria posterior registra la supresión o transformación de esa presencia, la negación del acceso privilegiado, la reconfiguración del monopolio del sentido por parte de élites rivales o la pérdida de un saber técnico crítico tras una catástrofe. Este enfoque tiene la ventaja de la parsimonia. Además, encaja con modelos antropológicos sobre la sacralización de la diferencia. Los que dominan lo complejo, escritura, astronomía ritual, monopolio del control hídrico, son fácilmente encuadrados como otros por la colectividad. Si dicho dominio se pierde, la tradición guarda el recuerdo en forma de mito de seres que venían de arriba. Nuevamente, es una hipótesis, pero aporta equilibrio entre explicaciones naturalistas y lecturas extraordinarias. Profundicemos ahora en los efectos concretos que esta ausencia, documentada por la línea de la King List, habría tenido sobre instituciones y prácticas cotidianas. Si algo dejó de estar presente, sea una figura, un grupo, una tecnología, la sociedad debió reconfigurar. Reorganización del templo. Los recintos sagrados, antes posiblemente sede de una experiencia directa con lo sagrado, se transforman en centros administrativos y rituales con mayor protagonismo sacerdotal. Esto se observa en capas estratigráficas donde el material ritual adquiere carácter más estandarizado y se intensifican las prácticas de lectura de signos. Formalización ritual. La pérdida de acceso directo a la voz divina implica la necesidad de sistemas de interpretación. La aparición y profesionalización de la extispicia, la lectura astral y otros oficios delimitan una burocracia del sentido que sustituye la experiencia inmediata. Codificación del tiempo. El uso continuado de la base sexagesimal y del SAR puede entenderse como intento de estabilizar la memoria frente a la incertidumbre. Si el tiempo excepcional se ha perdido, el registro numérico funciona como sostén de legitimidad. Puedo decir mi reinado equivale a X SAR y hacer que el pasado quede cuantitativamente articulado. Reconfiguración espacial.
cambios en planimetría urbana, en el control de los recursos hidráulicos y en el sistema de raciones. La administración documentada en Uruk muestra un aumento en la exigencia de control y trazabilidad. Estas transformaciones no prueban por sí mismas la corporeidad no humana de los agentes primigenios, demuestran, eso sí, que la sociedad respondió a una discontinuidad con herramientas administrativas y rituales eficaces. Al aproximarnos al final de esta argumentación, debemos repasar las implicaciones epistemológicas. ¿Qué sentido tiene estudiar estas listas y sus ecos si no conducen a certezas absolutas? La respuesta es doble. Por un lado, tenemos la evidencia física y textual que merece ser cuidadosamente leída porque ofrece datos sobre cómo las sociedades antiguas registraban su pasado y legitimaban su presente. Por otro, las distintas interpretaciones, metafórica, civilizacional perdida, agentes semidivinos, nos obligan a reflexionar sobre los límites de la evidencia y sobre la tentación de cerrar hipótesis en ausencia de pruebas claras. ¿Qué cambiaría si la lectura Anunnaki fuera aceptada como plausible por la comunidad académica mayoritaria? Primero, revisaríamos los criterios de evidencia. Aceptaríamos que ciertos tipos de testimonios textuales pueden indicar agentes cuya corporeidad difiere del patrón humano conocido, lo que nos llevaría a buscar en el registro material pruebas que hoy no se interpretan como tales. Segundo, tendríamos que repensar cronologías y tecnologías en términos más abiertos a la diversidad de agentes. Tercero, la historia humana temprana se volvería un relato donde la interacción entre humanos y otros sería un factor explicativo central. Todo ello implica un replanteo profundo de metodología y, por tanto, exige pruebas extraordinarias. ¿Qué cambiaría si la hipótesis de una civilización humana avanzada perdida fuera la más aceptada? Repensaríamos la arqueología de la transición Pleistoceno-Holoceno con mayor atención a la pérdida de registros, a la preservación diferencial y al papel del desastre en la desaparición de techos tecnológicos. Buscaríamos y financiaríamos campañas de excavación en áreas potencialmente sumergidas o erosionadas por eventos climáticos. Revisaríamos los modelos de transmisión cultural para entender cómo ciertos saberes se mantienen en cifras y listas aun cuando la infraestructura material colapsa. Y si finalmente la interpretación metafórica fuera la más prudente y aceptada, habríamos aprendido otra cosa: que las sociedades antiguas construyeron modelos de legitimidad mediante la inscripción de la otredad en el tiempo remoto, que la memoria puede funcionar como herramienta política y no solo como archivo de hechos, y que los números y las medidas cumplen funciones simbólicas además de prácticas. Al concluir, no pretendo cerrar la pregunta. Lo que sí propongo es una lectura responsable del material, aceptar la presencia de una discontinuidad real en la memoria sumeria, reconocer la precisión administrativa del cómputo sexagesial, valorar la evidencia arqueológica de Eridu y Uruk y, simultáneamente, marcar con claridad el umbral entre lo que los textos dicen y lo que podemos inferir. La etiqueta Anunnaki puede servir como atajo conceptual para agrupar una serie de pasajes y tradiciones. Usarla está permitido si se recuerda que es una lectura moderna y que su uso exige la advertencia de especulación. La King List revela una ausencia. Sí, si lo que queremos es que revele la naturaleza ontológica de quienes se ausentaron, entonces la evidencia actual no basta para una afirmación categórica. Terminaré con una invitación a la duda razonada. La historia antigua, y en particular la literatura y la arqueología de Mesopotamia, nos muestran que la memoria colectiva puede conservar detalles numéricos, nombres y escenarios rituales con una fidelidad que desafía la simplicidad de la explicación mítica. Esa fidelidad exige que quienes interpretamos, sean historiadores, arqueólogos o divulgadores, mantengamos abiertos varios caminos interpretativos, valorando la parsimonia, pero sin excluir la imaginación rigurosa. Las tabletas en el British Museum, la Weld Blundell Prism en el Ashmolean, la V948 relacionada con Uruk y las piezas de la Yale Babylonian Collection son puntos de anclaje, objetos que insisten en que algo fue considerado real por sus contemporáneos. El reto es distinguir entre la realidad que esas comunidades percibieron y la realidad que las ciencias pueden confirmar hoy. Si esta exploración te ha despertado preguntas, comparte cuál de las tres hipótesis te parece más convincente en los comentarios: la metáfora legitimadora, la civilización humana perdida o la lectura que identifica a agentes semidivinos, etiquetados hoy como Anunnaki. Deja tu opinión y, si quieres profundizar, en nuestro canal hay más videos donde examinamos tabletas concretas, estratigrafías de Eridu
y el corpus de textos épicos como el Gilgamesh. Gracias por acompañarnos en esta investigación. La historia antigua sigue reclamando nuestra paciencia, nuestro rigor y sobre todo nuestra disposición a dudar con inteligencia.